La frecuencia relativa, FDR, de autos rojos es 9 entre 50, los de azules es 11 entre 50, etcétera, etcétera. Y ya vemos que acá abajo vamos a tener un estadístico más completo, donde tenemos la variable en su contexto cualitativa del auto, el número de autos observados por cada color, el total de observados que son 50, y tenemos otra tabla, otra columna, perdón, en la tabla que es de nueva creación, que sería la frecuencia relativa, que no es más que un inversamente proporcional entre el elemento unitario entre el elemento total observado, es decir, 9 entre 50, 11 entre 50, hay un error, es 11 entre 50 debe decir, 17 entre 50, 13 entre 50, 50 entre 50. Dice que la suma total de la frecuencia relativa nos debe de dar la unidad. Sin embargo, la frecuencia absoluta nos debe de dar el número total de elementos observados. Aquí vemos, tenemos 9, 11, 17, 13, la suma de todos son 50. Quiere decir que 50 es el total de autos que se observaron. Mientras que la frecuencia relativa no es más que una suma de un elemento real continuo que al final nos va a dar el 1. El número mayor que se puede observar en una frecuencia relativa es 1. Si ya tienes una frecuencia relativa de 2, de 3, hay un problema, está calculándose mal, no es correcto. Porque las frecuencias relativas son en decimales, porque 9 entre 50 me va a dar un decimal, 11 entre 50 definitivamente me va a dar un decimal por debajo de la unidad. Y que si estamos hablando de que yo las deba de sumar todas, la suma total de la frecuencia relativa de cualquier tabla de frecuencia, de cualquier estadístico, sí, solo sí, será igual a 1. No lo olvidemos nunca. Entonces, más acá abajo dice, bueno, lo que le estaba comentando, dice que es importante mencionar que la suma total de la frecuencia relativa siempre será igual a 1. De ahí se deriva otro concepto que se llama campana de Gauss. El valor total de que tiene de la área por debajo de la curva de la campana de Gauss es igual a 1. Su sesgo de error, que están en los picos, es igual a 0.05. 0.05 más 0.05 es igual a 0.1. Entonces, eso es lo que me diría el sesgo de error. Pero bueno, ahorita no estamos en eso. Estamos hablando de las tablas de distribución de frecuencias. Una tabla de distribución de frecuencias va a tener la variable en estudio, la frecuencia absoluta, que es la primera columna, la frecuencia relativa, que es la tercera columna, la cuarta columna que sería la frecuencia acumulada absoluta y la última columna que sería la frecuencia relativa acumulada. Es decir, tanto la segunda como la tercera van a tener sus acumulados. Por ejemplo, el acumulado de 9 y 11 pues es 20. El acumulado de 20 con 17 es 37. El acumulado de 37 con 13 es 50. Entonces dice que la suma final del acumulado de la frecuencia absoluta es igual al número total de los datos observados. En este caso es 50. Y pasa lo mismo con la suma de las frecuencias relativas acumuladas. No es más que sumar uno a uno cada elemento de las frecuencias relativas. Y aquí está. Voy a abrirles Excel para que comprendamos de mejor manera esta parte. Ese ejemplo que tenemos allá está aquí, ¿sí? En ese ejemplo de Excel. No sé si ya lo están viendo. Si no lo están viendo, me espero. Ya se ve. Ya, profe. Ok. Aquí tenemos los colores de los coches. Rojo, azul, negro y blanco. Y aquí tenemos la frecuencia que nos dieron de esa observación. Y aquí tenemos el número total de datos observados. Bueno, aquí tenemos la frecuencia relativa. Se dan cuenta que ya no las tenemos como el quebrado divisorio que teníamos allá, ya que ya tengo el resultado real. Si yo la checo, me doy cuenta de que es una división del elemento individual entre el elemento total y cada valor se va a ir dividiendo con esto. Van a decir, maestro, ¿y esos símbolos de pesos que hacen ahí? Esos símbolos de pesos están
precisamente fijando el valor de 50 para que no cambie. Entonces, lo que ahí estamos observando es que tenemos una división por el mismo valor con diferentes dividendos, es decir, aquí B2 entre el valor absoluto fijado de B6, entonces B2 es igual a 9 y B6 es igual a 50. Si yo aquí sigo en el siguiente, la siguiente celda, me doy cuenta que ya cambió al siguiente, B3 que es 11, pero no me cambió el 50, sigue siendo igual. ¿Por qué le pongo eso? Si yo se lo quito, se lo voy a quitar. Se lo voy a quitar y van a ver cómo nos manda error. En la primera no me va a mandar error. En la segunda voy a borrar todo esto de acá y las voy a volver a repetir. Está. Aquí se supone que ya tengo la fórmula aplicada. ¿Ah? Pero si yo corro la muesca, que es la crucecita negrita, a eso le llamamos copiar la fórmula, ahí, y la bajo, mira, me manda error, inclusive me manda a su acumulado final el error. Entonces es necesario que para que no nos mande ese error, fijar este elemento. Porque yo me voy acá, me fijó el que sigue y no el 50. Si yo me voy acá, voy a volver a correrla porque se me fue. Si yo me voy acá, me fijó el que sigue por debajo, entonces quiere decir que tengo que congelarla. Entonces, para congelarla, yo voy a ir acá, le voy a poner aquí signo de peso, de la letra signo de peso. ¿Qué consigo con eso? De que ya no se mueva. Ahora sí la vuelvo a correr. Y ahí está, listo. Ahora sí me dio los valores razonables. Y entonces aquí al final yo le digo igual, hago una sumatoria, ¿verdad? Y sumo todos esos valores. El resultado es la unidad, lo que decía la teoría de aquel lado. Entonces la suma de todas las frecuencias relativas de una tabla de frecuencias es igual a 1. Y los elementos individuales, cualquiera, van a ser menores que 1. ¿Sí? Eso es lo que podemos extraer conclusivamente de ahí. Y con eso habremos calculado la frecuencia relativa. Muy bien, entonces vemos que acá para hacer la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, me faltó ponerle aquí una B para que se entienda, que es la frecuencia absoluta acumulada, pues lo que hago es, voy a borrarlas, lo que hago es decir, la primera columna va a ser igual al primer elemento, le doy enter, pero la segunda va a ser igual al elemento que ya encontré inicialmente más el que le sigue, ¿a cuál? A la frecuencia absoluta. Ahí está. Le doy enter y ya de allá nada más lo que hago es correr la muesca o copiar todas las fórmulas en las demás celdas. Ahí está. Y si nos damos cuenta, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada viene siendo el número total, precisamente del número total de datos observados.